Hubo un tiempo en que la llegada de un circo a una comunidad era algo realmente llamativo. Esas enormes carpas, luces, ruidos y convites con automóviles llenos de payasos y artistas nos dejaban en claro que algo especial tomaba lugar a nuestro alrededor por unos escasos días. El año 2002, TVN tomó todo aquello que hacía especial al circo y logró condensarlo en una historia que no solo se centraba en las risas, las luces y las ropas con lentejuelas, sino que nos mostraba lo que había detrás de eso, la vida de la familia del circo chileno. Es así como nace El Circo de las Montini, una novela que mezclaba romance y humor en una subcultura oculta detrás de los brillos y espectáculos, dándonos una obra audiovisual que hasta el día de hoy es recordada y seguramente se te viene a la cabeza cada vez que ves levantarse en tu comuna una carpa de circo. Hoy, en Sin Lugar para el Olvido, recordamos El Circo de las Montini en la pista del amor. Cuando hablamos de esta teleserie, hay un dato que quizás no muchos sepan, y es que esta es la teleserie más vista en la historia de Chile. Sí, es cierto que otra tiene el récord del episodio final más visto, pero El Circo de las Montini alcanzó un rating promedio de 36,4 puntos, con varios episodios que lograban alcanzar entre los 50 y 58 puntos. Las razones de este éxito podrían ser varias. Primero, la puesta en escena. Mi padre nació en un circo, viene de la familia circense, así que he podido conocer el circo tanto como espectáculo, como lo que hay detrás del escenario, y les puedo asegurar que la forma en que esto se retrata en la teleserie es increíblemente precisa. Desde el cómo los personajes adornan sus hogares con esas mantas con motivo de piel de animal, hasta el cómo se hablan entre ellos, o incluso la diferencia que se hace entre un artista y un tramoya. Todo en cuanto a la puesta en escena en esta obra está increíblemente bien cuidado. Otro de los factores a los que podríamos atribuirle el éxito de esta obra es su casting, el cual ya se había consolidado a lo largo de la guerra de las teleseries, y a pesar de que los habíamos visto en varias ocasiones, aún así, muchos de ellos lograron sorprendernos con sus interpretaciones una vez más. Y otro factor que yo considero clave en el éxito de esta teleserie serían las temáticas que tocaban, algunas muy fuera de lo tradicional mostrado en la televisión de aquella época. Por ejemplo, el SIDA, una enfermedad que en el tiempo en que se estrenó esta novela aún generaba muchas dudas, tanto que había personas que realmente creían que podían contagiarse con un simple contacto de piel a piel. Estos fueron a mi parecer los grandes factores que hicieron que la teleserie consiguiera el logro de ser la más vista en la historia chilena. Pero ya yendo al grano, ¿de qué trata El Circo de las Montini? La historia comienza con Olga I Montini, la dominante, exigente y carismática dueña del Circo Internacional Montini, conocida por todos simplemente como la italiana. Ha dedicado su vida entera a mantener vivo el espectáculo y a cuidar que cada función salga perfecta. Pero la llegada del circo al puerto de San Antonio marcará el inicio del cambio más importante en su vida. Después de décadas al mando, decide que ha llegado el momento de encontrar a la persona que heredará el circo. Para ello, pondrá a prueba a sus 4 hijas, quienes deberán demostrar que son capaces de mantener un legado construido con años de esfuerzo y sacrificio. Sin embargo, la competencia cambia por completo cuando tras más de 20 años de ausencia regresa Olga II, la hija favorita de la italiana y una de las mejores trapecistas del circo. Aunque su talento es indiscutible, su personalidad despreocupada hace pensar que difícilmente podrá asumir la responsabilidad de ser la dueña del circo. Pero el verdadero conflicto de su regreso no tiene relación con la carpa ni con la administración, sino que con el pasado que intentó dejar atrás. A su regreso vuelve a encontrarse con David, el gran amor de su juventud, y otro trapecista del circo, quien ahora mantiene una relación con su supuesta sobrina, Olga III. Lo que ninguno de ellos imagina es que Olga III no es realmente la sobrina de Olga II, como todos piensan, sino que es la hija que tuvo en secreto con el propio David y quien fue criada durante toda su vida por Valeria, la hija mayor de la italiana. Una revelación que cambiará para siempre el destino de la familia Montini y también del circo. Por su parte, Valeria vive atrapada en un matrimonio sin amor junto al violento domador de leones, Igor, mientras intenta ocultar los sentimientos que aún mantiene por César, un noble payaso del circo. Pero estas no son las únicas historias, tenemos más, como la de Lidia, la más cagüinera y copuchenta de las hermanas, cuya familia se verá sacudida por el triángulo amoroso entre su sensible hijo Danilo, su otro hijo Alexander, y la recordada y extrovertida Waleska, una joven cuyo embarazo amenaza con dividir a su familia para siempre. La última de las hermanas es Elena, casada con el payaso Pedro y madre de 3 hijos. Allí la teleserie aborda uno de los temas más delicados de la época a través del hijo mayor de la familia, Rodrigo, quien descubre que vive con VIH tras una infidelidad, enfrentando no solo las consecuencias médicas de su diagnóstico, sino que también el impacto que provoca en su matrimonio, sobre todo porque junto a su esposa tienen una pequeña hija. Mientras tanto, la hija de en medio de la pareja, Nadia, regresa al circo acompañada de Matías, un joven hijo de abogados fascinado con la vida circense, sin imaginar que volver a ese lugar también significará enfrentarse a un doloroso trauma que vivió en su infancia. Pero el Circo de las Montini no solo cuenta la historia de la familia Montini, el circo entero estaba lleno de personajes que terminaron ganándose el cariño del público de Chile. Por ejemplo, ahí estaba Lindorfo, el veterano payaso que poco a poco comienza a perder sus recuerdos producto del Alzheimer, en una de las tramas más emotivas de la teleserie. Y también Rita, la tuerta,
antigua amiga y ahora enemiga de la italiana, quien decide vengarse de ella comprando el terreno donde funciona el circo y elaborando un extraño plan, utilizando al empleado de su bar, Rubén, como supuesto dueño del lugar, dando origen a una extraña pero muy divertida historia de romance con la italiana. Y esas son solo algunas de las muchas historias que hicieron que el Circo de la Montini fuese una teleserie tan especial, porque al igual que un circo verdadero, cada personaje tiene su propio número, su propia vida y su momento para brillar. Es como les dije, la puesta en escena de esta novela es perfecta. Como hacemos en cada video, hablaremos del desenlace de esta teleserie, así que aquí viene una clara advertencia de spoiler de hace más de 20 años. Pero antes de eso, es fundamental que hablemos de la trama de cierto personaje, el payaso Lindorfo. Si bien su trama de anciano que pierde la memoria era interesante y emotiva, esta toma mucho mayor fuerza cuando, siendo el turno de Lidia para comandar el circo, se comienza a considerar la idea de despedir a los artistas más ancianos para maximizar las ganancias del circo. En ese contexto, Lindorfo visita a la italiana, donde ambos tienen una emotiva conversación en que recuerdan su juventud, cómo Olga siempre quiso tener su propio circo, y Lindorfo se prometió que solo dejaría los escenarios con su cuerpo ya sin vida. En esa conversación, Lindorfo se manda una frase de esas para el recuerdo. No eché a la gente, porque con eso lo estáis quitando algo muy importante a los artistas, sobre todo a los más viejos. Lo estáis quitando la dignidad. Pero además se establece una relación de amistad entre ambos personajes que cambia el paradigma que venía mostrando Olga I. Así, la historia de Lindorfo continúa entre malos ratos y momentos de alivio cómico, como cuando se va a vivir con la italiana, o se pierde a causa de su enfermedad, o cuando los otros payasos deciden sacarlo del grupo debido a sus errores y la italiana los obliga a hacer una rutina especial para que el anciano participe. Todo esto termina llevándonos al que es muy probablemente el momento más emotivo de toda la teleserie. Pocos capítulos antes del final, vemos cómo al momento de presentarse en el escenario, Lindorfo ve en las butacas a su fallecida esposa observándolo, así que como si fuese un milagro, entrega una función de calidad como si estuviese en su mejor momento. El show termina, el público ríe y aplaude, y al salir tras el escenario, nos enteramos que Lindorfo ya no se encuentra con vida, cumpliendo la promesa que se había hecho durante su juventud. Toda la escena, desde Lindorfo saliendo a la pista hasta el llanto de su hijo sobre su cuerpo, es intensa, hermosa y sumamente emotiva, y es el momento que a mi parecer da comienzo al final de la teleserie. Para hablar del final de la teleserie, partamos por la trama con la que dimos comienzo al resumen, ya que al final de la teleserie, Olga I descubre la trampa que Rita le había hecho con el cuento del dueño del terreno, y aunque eso la molesta, lo que realmente la ofende es saber que su hija Valeria sabía todo esto, pero por su simpatía hacia Rita había guardado el secreto. La italiana trata con dureza a su hija mayor, lo que hace que Olga II revele una verdad que ella conocía. Cuando Valeria era una niña, la italiana la abandonó al cuidado de Rita para perseguir al padre de Olga II, y fue mucho después que regresó para recuperarla, guardando todos los que sabían esto el secreto de Valeria. Al enterarse de esto, Valeria decide abandonar el circo, cosa que lleva a la orgullosa italiana a perseguir a su hija para no dejarla ir de su lado, y no solo pedirle perdón, sino que ofrecerle lo que ella desee solo para que no se aleje de ella. Y aunque no se nos muestra en cámara, más adelante nos enteramos de que Valeria es la nueva dueña del circo. Además, por fin logra estar junto a César luego de que la mujer logra revelar lo manipulador que es Igor a los demás miembros del circo. Por su parte, Rodrigo llega a un punto crítico en su enfermedad, y aunque se reconcilia con su esposa y su padre, su vida parece estar llegando a su final, en una escena en que vemos cómo los rezos y pensamientos de los miembros del circo se unen para que el trapecista logre salvar su vida. Y así sucede. Rodrigo no solo salva su vida, sino que logra recuperarse a tiempo, lo suficiente para acompañar al circo en su primera gira internacional. Por su parte, Nadia logra enfrentar el trauma de su pasado, enterándonos todos que el alcohólico mago Johnny no la había abusado, sino que había mantenido contacto físico con la niña del tipo de abrazos o caricias porque le recordaba a su fallecida hija, una situación que lo llevó al alcoholismo. Pero el recordar estos episodios hace que ambos sanen, pudiendo el mago enfrentar su adicción y Nadia poder retomar su vida, revelando sus sentimientos a Matías y empezando ambos una relación. Por otra parte, Lidia ve cómo sus hijos se separan a causa de Waleska, quien finalmente abandona el circo para cuidar a su hijo en paz, pero con la esperanza de que algún día ella y Danilo puedan estar juntos nuevamente, ya que éste la amaba de verdad. Y llegamos a la trama de Olga II, quien tiene una nueva hija con David, y aunque la pareja está separada y Olga II se quedará con su madre mientras el circo está de gira, en medio de la despedida con David, Olga III se hace presente para despedirse de su hermana,
Un momento que aprovecha para pedirle a sus padres que no le hagan lo mismo que le hicieron a ella, que le den a esta niña una familia con un padre y una madre que necesita. Así que Olga II decide partir junto con David y sus hijas en la gira con el circo, preparándose todos para las funciones que tendrán en el extranjero e intentando hacer sentir orgullosa a la italiana, que siempre los estará esperando, porque mientras excitan los niños, el circo será eterno. Ya habiendo repasado la trama de la teleserie, me gustaría que hablásemos de algunos personajes inolvidables que esta nos dejó. Empezando por la italiana, Olga I Montini, un papel que alejó a Delfina Guzmán de los que siempre la veíamos hacer. Esas mujeres de alta sociedad con mucha personalidad, y aunque mantuvo la personalidad, su interpretación se alejó por completo de la alta sociedad. La italiana es un personaje que va y viene entre villano menor, protagonista y alivio cómico. Desde su apariencia, sus expresiones y ese tono de voz tan lleno de vida, es imposible que este personaje te deje indiferente. Es de esos personajes que, como vimos en Romané, logra hacer cosas malas, pero que uno lo perdone rápidamente. Es para mí el mejor trabajo de la carrera de Delfina Guzmán. Hablemos también de Olga II, la Poto Loco. En Romané vimos cómo Claudia Di Girolamo adaptó un personaje completamente único para esa novela, y acá vemos exactamente lo mismo. Si te tapan los ojos y escuchas a ambos personajes, sería imposible notar que los interpreta la misma actriz. Olga es intrépida, de carácter fuerte y una apariencia de esa tía de 40 años que aún se siente joven, sin olvidar esa voz rasposa y sus gestos y frases que son recordados hasta el día de hoy. Mismo caso de Waleska Marambio, el personaje más recordado de Daniela Llorente, lo cual es una lástima porque a mí me parece una excelente actriz. Si bien Waleska causó impacto durante la transmisión original de la teleserie, fue en su primera retransmisión donde el público quedó enganchado con ella y sus particulares frases. Y aunque ya lo mencionamos, es imposible no hablar en esta sección de Lindorfo, un papel con el que José Sosa vuelve a demostrar que es uno de los mejores actores que tuvo la era dorada de las teleseries chilenas. Su interpretación es humana y muy estremecedora. Es un abuelo, un padre, un amigo. Es un papel que impacta a cualquier persona que haya convivido con alguien que pase por el problema que este personaje está pasando. Me gustaría terminar con dos personajes que yo creo que deben ser recordados de esta teleserie. Primero, Rodrigo, un papel en el que Néstor Cantillana nos muestra sus capacidades actorales más allá de la caricatura como lo hizo en Romané. Rodrigo es un personaje sufrido, afligido y cuya esperanza tanto en mantener su vida como su matrimonio son cada vez menores, y Cantillana logra expresarlo perfectamente. El otro personaje es uno que se agregó con el avance de la teleserie, y este sería la cubana Xiomara, interpretado por la actriz Seide Tosta. Esta es la ex esposa del personaje de Juan Falcón, Isidro, y aunque al principio intenta recuperarlo, al ver cómo este siente cosas por Jessica, ella simplemente se rinde y decide disfrutar su permanencia en el circo, transformándose en un reflejo de esa actitud relajada y de amor por la vida que a veces identifica al pueblo cubano. Antes de terminar el video, me gustaría repasar algunas curiosidades que nos dejó el Circo de las Montini. Empezando por el hecho de que, al igual que otras teleseries de la época, esta novela estuvo basada en un cuento clásico, en este caso la pieza teatral del dramaturgo William Shakespeare, El Rey Lear. Gran parte del casting de la novela estuvo meses ensayando, tanto para hacer payasos como trapecistas u otros actos, con verdaderos artistas de circo, todo para que el resultado fuese el mejor posible. Eso es algo que pueden ver en el making of de esta teleserie que se encuentra en YouTube. En ese mismo contexto, Erto Pantoja, quien interpretó al domador de leones Igor, al finalizar las grabaciones, permaneció trabajando en aquella profesión en el Circo de las Águilas Humanas. Hubo una controversia por el casting de la teleserie con respecto a sus edades, y es que muchos personajes que eran padres e hijos se llevaban por menos de 10 años en la vida real, o incluso, a veces los actores que interpretaban a los padres eran menores que los que interpretaban a los hijos. Dos hechos de la vida real sacudieron la teleserie. El primero fue el embarazo de Daniela Llorente, quien interpreta a Waleska, cosa que se aprovechó para hacer que su personaje quedara embarazada y profundizar más su trama. Mismo caso que el sucedido cuando durante las grabaciones un temporal afectó la zona donde se grababa la novela, situación que causó que la carpa del circo tuviese que bajarse para evitar daños. Esas escenas y el temporal mismo fueron agregados a la novela, dándonos unos buenos y dramáticos momentos. Acercándose al final de la novela, Waleska crea un grupo de H. A todo esto, ¿se acuerdan del H? Que incluyó a varios jóvenes del circo. Estos se llamaban los Montinics, y para que la interpretación fuese más fidedigna, los actores tomaron clases de baile con el grupo brasileño H Bahía. Y finalmente, varios actores han destacado el Circo de las Montini como su trabajo favorito, entre ellos las mismas Delfina Guzmán o Daniela Llorente. Hablamos mucho del Circo de las Montini, y es que es de esas obras que logran sumergirnos en una subcultura y por un tiempo sentirnos parte de ella, todo gracias a lo bien logrado de la puesta en escena y el trabajo de los actores.
Pero ahora te toca a ti decirme, ¿qué recuerdos tienes del Circo de las Montini? Quizás es una escena, un personaje o incluso una de las muchas frases que se hicieron famosas de esta teleserie. También puedes comentarme qué otra teleserie o programa de la televisión chilena debería tener lugar en este canal. Sea lo que sea, estaré leyendo sus comentarios. Sin otra cosa que decir, yo me despido, pidiéndote como siempre que si te gustó el video te suscribas y le des me gusta, para seguir trayendo más de estas historias que no tienen lugar para el olvido.